recién o hace un ratito en una nota, la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la economía de los chilenos. La encuesta social COVID-19 reveló que un 48,8%, casi un 49% de los entrevistados dice que sus actuales ingresos no le alcanzan. El estudio también refleja que un 42,3% recibió ayuda directa del gobierno o de un municipio. Queremos profundizar en el tema. Estamos para esto con Rodrigo Herrera, jefe del área de reducción de pobreza y desarrollo inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Muy buen día. Muy buen día, Carla. A ver, lo primero que quiero entender es cómo hacen este estudio y en el fondo en qué momento de la pandemia, porque también esta es una pandemia que se ha ido extendiendo mucho y aún no sabemos realmente cuál va a ser la raya para la suma, la afectación, cuando termine, algún día. Exactamente. Mira, primero, efectivamente, digamos, está el desafío de levantar este tipo de información en un contexto de pandemia. Y eso lo hicimos en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Instituto Nacional de Estadística. Este fue un levantamiento que fue realizado a través de llamados telefónicos a cerca de 4.500 hogares de todo el país y se realizó durante el mes de julio principalmente, y eso coincide con el peor momento, digamos, de la economía y también, ¿verdad?, de la pandemia en general, digamos. Ese es el contexto en el cual se levantaron estos datos, por lo tanto nos están mostrando una foto de ese momento en particular. Ya, y en ese momento en particular, ¿qué fue lo que reportó la gente? Porque ustedes también logran recoger los datos anteriores a esta pandemia, compararlos con estos datos y ver cuál es la afectación que ha ido teniendo. Cuéntame de esa comparación que se va desarrollando. Sí. A los hogares se les consulta, ¿verdad?, la situación anterior a la pandemia y la situación posterior a la pandemia. Y yo te diría que, digamos, hay dos resultados bien importantes de este estudio que muestran primero, ¿verdad?, que acá hubo un efecto de nivel que le llamamos, digamos. El impacto de la pandemia es transversal y afecta a todos los quintiles de ingreso. Y esto tú lo puedes ver muy nítido en cualquier indicador del mercado laboral o de ingreso que recoge la encuesta. Y esto quiere decir también que estos impactos en empleo y en ingreso no se concentran solamente en los quintiles de menor ingreso, como otras crisis que hemos tenido anteriormente, sino que también están golpeando a los sectores de ingreso medio. Y el otro efecto que esta encuesta permite identificar es un efecto que es más bien de carácter distributivo. Los impactos de esta pandemia están interactuando con las desigualdades que ya teníamos como país, lo que hace que ciertos tipos de hogares, como por ejemplo los hogares de menores ingresos, sean particularmente vulnerables a los efectos de esta pandemia, tanto ahora como en el mediano y en el largo plazo. Entonces, y eso se debe principalmente a que las familias, en base a sus posibilidades y a sus capacidades, reaccionan de distinta manera, ¿verdad?, para paliar los efectos de la pérdida de ingresos. Usan distintas estrategias y muchas de esas estrategias tienen riesgos asociados hacia el futuro, como por ejemplo el endeudarse, el reducir activos o el reducir gastos en áreas tan sensibles como educación, salud, alimentos. Sí, ¿qué constatan ustedes en estas materias? Porque me llama la atención eso. Ustedes le preguntan a la gente si ha tenido que, por ejemplo, desprenderse de algún bien para poder paliar esta crisis. Preguntan si es que siguen pagando gastos de educación, si han cambiado sus formas de alimentarse. ¿Qué contestan ahí? Las personas que tú me dices pueden tener ciertos matices y diferencias dependiendo del estrato social, pero en todos los casos se ve una afectación. Sí, claro, y ahí es interesante, ¿verdad?, cómo esto empieza a interactuar con las desigualdades que ya existen, porque el impacto se da parejo, digamos, en todos los quintiles, pero por supuesto la reacción a ese impacto ya empieza a tomar matices. Entonces, por ejemplo, la reducción de activos, principalmente el uso de ahorros en el hogar, uno lo puede ver bien nítido, fue una estrategia más utilizada en los quintiles de ingreso medio, por ejemplo, el quintil 3. El poder recurrir a préstamos o a endeudarse con familiares o conocidos es una estrategia que más bien utilizan
las familias de los quintiles de menor ingreso. Y por otro lado, por ejemplo, el poder, el tener la capacidad de acceder al mercado financiero formal, ahí también eso es una estrategia que uno la ve principalmente a los quintiles de mayor ingreso. Por lo tanto, hay una mezcla bien interesante de cómo las familias van reaccionando. Y el otro dato súper relevante también es que tiene que ver en este ámbito con la reducción de los alimentos. Fíjate que ahí, de nuevo, son las familias de los quintiles de menor ingreso los que utilizan esta estrategia en mayor proporción, y también el dejar de pagar a ciertas cuentas o ciertos gastos asociados a servicios básicos también. Entonces, lo interesante y lo complejo también que muestra la encuesta es que en algunos grupos, en algunas familias, finalmente no es solamente una la estrategia que se utiliza, sino que es un conjunto de estrategias, y los impactos se van acumulando, lo que de alguna manera también nos plantea un escenario bien complejo hacia el futuro, porque en la etapa o en el tránsito hacia la recuperación, las familias van a salir con mochilas más o menos pesadas, dependiendo de las estrategias que estén usando hoy día para poder paliar los efectos Ahora, de la pandemia. te escucho con mucha atención y me pregunto si todo esto igual va a terminar teniendo que ver con la desigualdad previa, porque claro, hay distintas estrategias, pero no sé si son tan libres decidir entre una y otra. En realidad tiene que ver con cómo te pilló la pandemia en el momento en que llegó. Seguramente una persona o una familia más acomodada, que igual ha tenido un fuerte impacto, a lo mejor tenía más ahorros, a lo mejor tenía otra propiedad a la que echarle mano y por lo tanto hoy día, claro, se tuvo que deshacer de un bien, pero todavía está en condiciones bastante buenas para seguir sobreviviendo, versus otras familias más vulnerables que desde antes venían en esta lógica muy desigual en Chile, que a lo mejor los pilló al día con lo opuesto a muchos muy sobreendeudados antes de la pandemia. Entonces, me imagino que debe haber un correlato entre cómo estabas antes de la pandemia y la mochila que vas a tener después de la pandemia, porque no a todos nos pilló de la misma manera. Exactamente, eso es exactamente, digamos, lo que muestran los datos, ¿no? Esto es un golpe que recibimos todos, de alguna u otra manera, pero lo que va a pasar hacia adelante va a ser diferenciado, van a haber desigualdades que se van a empezar a exacerbar, principalmente por las desigualdades que ya traíamos antes de la pandemia, ¿no? El caso, digamos, bien interesante que esta encuesta muestra también es, por ejemplo, lo que pasa con las atenciones de salud. Cerca del 60% de los hogares están postergando atenciones de salud, y ahí nosotros preguntamos las razones. Fíjate que ahí, por ejemplo, hay una razón que es el temor al contagio, y eso es algo que se distribuye más o menos parejo entre quintiles. Todos les tenemos miedo al contagio de manera similar. Pero finalmente lo que determina que los sectores de ingreso más bajo tengan que postergar más atenciones de salud que los quintiles de mayor ingreso, es que a ellos los centros de salud les suspendieron más las horas, por ejemplo. Y eso se debe de ver a que están más sobreexigidos porque están en la primera línea de emergencia, pero eso también te va configurando escenarios de desigualdad bien importantes hacia el mediano plazo. Rodrigo, se va constatando cada día más que esta pandemia lo que hizo fue venir a profundizar varias brechas que ya se sentían y se notaban antes de esta enfermedad del coronavirus. Y una que ustedes constatan también en este estudio es la brecha entre hombres y mujeres, sobre todo respecto del empleo, porque ustedes ven que ahí hay una afectación para ambos géneros, pero al parecer las posibilidades de recuperación van a ser mucho más complicadas para las mujeres que para los hombres. ¿Por qué? Cuéntame un poco cómo ustedes le ponen la lupa también a este tema de género que se viene advirtiendo hace mucho rato. Desde Comunidad Mujer y otras organizaciones dicen que hay un retroceso de 10 años para el avance laboral de las mujeres. Sí, ahí hay un escenario bien complejo. Efectivamente, como decíamos, ¿verdad? Esta es una crisis que golpea a hombres y a mujeres por igual en el sentido, ¿verdad?, de la pérdida de empleo.
Pero lo que está pasando y lo que esta encuesta muestra, digamos, muy en línea de lo que han mostrado también los estudios del INE del mercado laboral, es que los hombres están volviendo a buscar trabajo y las mujeres están dejando de buscar trabajo, están saliendo de la fuerza laboral. Y efectivamente los indicadores muestran un retroceso de 10 años. ¿Ah? Y eso tiene que ver, por supuesto, ¿verdad?, con los roles que se le han asignado de cuidado a las mujeres. Y aquí también uno corre el riesgo que esos estereotipos finalmente se terminen consolidando, se terminen perpetuando y que hagan que las mujeres, ¿verdad?, carguen una mochila más pesada que los hombres en la etapa de la recuperación. Cuando uno dice, ¿verdad?, que lo que quiere es tener una recuperación inclusiva, es precisamente ponerle el foco a aquellos casos en los que va a ser más difícil acelerar ciertos tránsitos hacia una normalidad. Y acá, en el caso de las mujeres que están saliendo del mercado laboral, es un ejemplo bien patente. Fíjate que el 60% de las mujeres, ¿verdad?, que perdieron su trabajo ya no está buscando empleo y ese porcentaje en los hombres es del 38%. Rodrigo. Entonces, sí. Y ahí ustedes preguntan por qué, porque una intuición obviamente es que tiene que ver con los cuidados, que ya era una brecha, insisto, desde antes, porque en general cuando hay una persona enferma o el cuidado de los niños está a cargo de una mujer. Eso ya era una traba para entrar al mercado laboral. Me imagino que ahora también puede ser una explicación para no tratar de reingresar, de reincorporarse. Sí, es una explicación que se da, los cuidados o la distribución de los cuidados al interior del hogar no fueron modificados por esta pandemia. Uno podría pensar que en el minuto en el que estamos todos al interior del hogar, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, se podría haber redistribuido. Eso no está pasando. Y esto también tiene que ver, Carla, con lo que está sucediendo con los colegios. Mientras los colegios, ¿verdad?, sigan cerrados, también alguien tiene que estar en la casa, y hoy día, producto, ¿verdad?, de las desigualdades de género, ese rol se le asigna a las mujeres. Entonces, ahí se está configurando, como te digo, un escenario al cual hay que ir monitoreando, porque si uno quiere tener una recuperación inclusiva, hay que acelerar la inserción laboral de las mujeres con políticas adecuadas. Sí, ponerle foco de género, que es de hecho lo que las organizaciones que trabajan en temas de género están pidiendo. Rodrigo, en términos generales, ¿para qué sirve contar con estos datos? ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? Porque me imagino que aquí también vamos a tener que empezar a entrar a una fase de reactivación, de recuperación, teniendo esto a la luz para saber cuáles son los énfasis. Yo no sé si ustedes evalúan las ayudas entregadas hasta ahora y plantean desafíos para lo que viene. Mira, estos datos los tenemos hace muy poquito. Entonces, lo que hemos hecho hoy día es poner estos datos a disposición de las autoridades. Recuerda que esto se hizo con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Instituto Nacional de Estadística, precisamente para evaluar los efectos y conocer en mayor detalle los efectos que está teniendo la pandemia en los hogares del país. Entonces, esto, de todas maneras, va a ser un insumo para la toma de decisiones. Nosotros vemos, aquí hay dos ámbitos donde uno ya puede empezar a vislumbrar ciertas decisiones, uno en el corto plazo y uno más en el mediano plazo. En el corto plazo, estos datos te muestran un escenario que es complejo, un escenario que te muestra una crisis que todavía es bien profunda, y a partir de estos datos se van a tener que evaluar o reevaluar, ¿verdad?, la extensión en el tiempo o no de ciertos beneficios o de ciertas transferencias monetarias que hoy día se están implementando en el país. La pandemia o la crisis todavía no muestran estos datos. Y en el mediano y largo plazo también, digamos, el desafío de la política pública, en este caso, es monitorear y responder a los impactos que se van a mantener de manera permanente o que van a costar un poco más que se resuelvan. Y aquí estoy pensando
en qué vamos a hacer con las postergaciones en atenciones de salud que esta encuesta muestra, qué vamos a hacer con los procesos de desvinculación escolar que se están gatillando producto de esta crisis, cómo vamos a monitorear el tema de la inseguridad alimentaria, por ejemplo, que acá se ve de manera muy nítida como un problema, qué vamos a hacer con los problemas de salud mental, ¿te das cuenta? Y lo que conversábamos recién, qué vamos a hacer con los procesos de inserción laboral, cómo vamos a hacer inclusiva y justa esta recuperación. Y queda por ver, porque esta encuesta muestra una foto, queda por ver qué parte de estos impactos son más bien transitorios y qué parte de estos impactos son más bien permanentes, ¿no? Es de esperar que mientras la economía se reactive, un conjunto de hogares pueda recuperar su nivel de bienestar que tenía anterior a la crisis. Pero estos datos ya nos muestran que eso no va a pasar con todos los hogares y que va a haber grupos de la población a los cuales les va a costar más la recuperación. Y uno esperaría, ¿no?, que desde las políticas públicas también esto se tuviese internalizado para poder responder de mejor manera. Sí, pues mientras te escucho, te adelantabas un poco a la respuesta de lo que yo me preguntaba, que tiene que ver con cuánto tiempo va a tomar la recuperación, porque una cosa es el tratar de echar a andar de nuevo la economía, el que otra vez desde lo macro empecemos a tener mejores cifras, pero ¿cuánto se demora eso en redundar en una mejor calidad de vida y en mayores seguridades dentro de los hogares? También me imagino, Rodrigo, ya más allá de la encuesta, por la expertise que ustedes tienen estudiando temas relacionados con la pobreza, debe tener un rezago y debe demorarse mucho más. O sea, seguramente vamos a ver primero una macroeconomía que empiece como a robustecerse un poquitito más o reactivarse, pero después para impactar a cada uno de los hogares, esto toma un tiempo mayor, me imagino. Sí, toma un tiempo mayor y nuestro foco tiene que estar puesto en tratar de apoyar de manera particular a aquellos hogares que se van a ir quedando atrás en la recuperación, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Este es un golpe grande, lo estamos resintiendo todo, pero hay hogares que van a salir, como te decía recién, con una mochila muy pesada de esta crisis y que van a requerir apoyos particulares, políticas públicas fortalecidas, ¿verdad? Que nos podamos hacer cargo. Además, esta es una crisis que tiene una particularidad, esta es una crisis que se gatilla en una crisis sanitaria, o sea, producto de una crisis en el área de la salud. La mejor medida económica hoy día que hay es frenar el contagio, aislar el contagio, porque esa es la única manera en que luego la economía se va a poder recuperar. Ahora, lo que uno sabe, ¿verdad?, de crisis previa, es que probablemente existan trabajos o existan sectores que no vuelvan a contratar la misma cantidad de gente que habían antes. En los procesos de automatización del trabajo, esta pandemia lo está acelerando. Entonces ahí hay que empezar a preguntarse, ¿verdad?, de qué manera nosotros nos vamos haciendo cargo hoy día para tratar de acortar esta brecha que tú señalas, ¿verdad?, de recuperación o para que la recuperación le llegue lo antes posible a los hogares que la están pasando más mal. Bien, pues te queremos agradecer, Rodrigo, por analizar estos temas, por contarnos un poco más sobre esta encuesta que va a servir de insumo para eso, pues para ver cómo salir adelante después de esta pandemia o en esta última fase de la pandemia, tratando de focalizar en cada una de las problemáticas que hemos podido abordar aquí en la Mañana Informativa. Rodrigo Herrera, jefe del área de reducción de pobreza y desarrollo inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muchas gracias por habernos acompañado. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Nos vemos. Chao.